Bienvenidos a esta sesión de Academia Libertaria y en el día de hoy queremos hacer pues una reunión un poco más interactiva con todos ustedes, donde todos ustedes participen más, y para ello la idea de hoy, yo voy a hacer una presentación introductoria y general acerca de el sentido en que nosotros los libertarios entendemos el término de libertad, o qué significaría para nosotros desde el punto de vista libertario libertad. Eh, y luego de ello, sobre esa base, quiero pues oír los comentarios de ustedes o las preguntas que ustedes tengan al respecto, y que pues evidentemente yo les pueda aclarar. Este tema es muy importante, es supremamente fundamental y muy importante por dos razones. Primero, porque evidentemente si nosotros nos llamamos a nosotros mismos libertarios y nosotros estamos defendiendo la libertad, pues evidentemente es absolutamente necesario que nosotros entendamos de qué es lo que estamos hablando. Eso pues en primer lugar. Pero en segundo lugar es importante por esto, porque como ocurren con muchas palabras o muchos conceptos que son muy importantes, ocurre que estos conceptos suelen tener varios significados. Algunos de ellos muy diferentes, algunos de ellos incluso contradictorios, y que a veces suele ocurrir que estos conceptos se refieren a realidades diferentes. Y en ese sentido, también ocurre que muchas veces críticas que recibimos los libertarios, por ejemplo, acerca del problema de la libertad, son críticas que se están refiriendo no a lo que nosotros estamos entendiendo por libertad y al fenómeno respecto del cual nosotros estamos hablando, sino a otro significado del término libertad. Crítica que puede ser viable, crítica que puede ser aceptable, pero que en último término no tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando. Y en ese sentido, pues este tema es muy importante. Es muy sencillo, pero simultáneamente muy importante, porque si lo tenemos claro, no solamente vamos a poder nosotros hablar mejor de lo que nosotros estamos defendiendo, sino a veces responder a ciertas críticas que pueden ser interesantes, pueden ser incluso válidas, pero que no nos toca a nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero decir? A ver, la palabra libertad tiene muchísimos sentidos. Y no solamente estoy hablando sentidos respecto de autores, que haya autores que hayan entendido la libertad de una manera y haya otros autores que hayan entendido la libertad de otra forma. Evidentemente eso ha ocurrido, sino que me refiero a sentidos a aquello de lo que estamos hablando. Por ejemplo, uno de los sentidos en los que nosotros hablamos de libertad es en el sentido metafísico del término. Y es cuando nos hacemos la pregunta, por ejemplo, ¿somos los hombres libres? Y cuando nos hacemos esa pregunta filosófica, solemos estar haciendo referencia al problema del libre albedrío. Entonces, ¿somos los hombres realmente libres? Es decir, tomamos nosotros, algunos lo interpretan de esta manera, la manera más fuerte sería, tomamos nosotros nuestras decisiones sin estar condicionados por ninguna cosa. Y se imaginan que solamente si nuestras decisiones, digamos, son incondicionadas, solamente, digamos, no son causadas por absolutamente nada, solamente en ese caso seríamos verdaderamente libres. Y entonces habría libre albedrío. Algunos dirían que sí, otros dirían que no. Bueno, es una discusión filosófica muy interesante, y que, ojo, creo yo que todo libertario debe ser capaz de planteársela y ver si la respuesta que le da a esa pregunta tiene o no relación con el libertarismo y con el programa político del libertarismo. Pero evidentemente esa no es la libertad de la cual los libertarios estamos hablando. Es decir, el libertarismo del que estamos hablando los libertarios no tiene que ver con la libertad metafísica, en primer lugar y en primer término. Y en ese sentido, independientemente de cuál sea la respuesta que nosotros demos a la pregunta por la libertad metafísica, independientemente de esa respuesta, en principio no hay una relación directa entre esa respuesta y el problema libertario. Digo directa porque evidentemente creo que al final se habría una relación indirecta, ¿no? Y por eso digo que es importante que todos los libertarios nos planteemos ese problema. Y así sucesivamente, dependiendo de cómo definamos nosotros la palabra libertad y cómo se entienda la palabra libertad, pues de esa misma manera estaremos haciendo referencia a una cosa u otra. En ese sentido, es muy importante entender algo. Para nosotros los libertarios, entonces, en primer lugar, la libertad no hace referencia
a ese problema metafísico en filosofía. La libertad un poco hace referencia, por ejemplo, a hacer lo que nosotros queramos. ¿No? Alguien tiene, un segundo, alguien tiene el micrófono abierto. Ah, Santiago, Santiago, te voy a silenciar, ¿no? Ah, ya, te voy a silenciar, pero ahorita, pues, sí, si hay alguna pregunta, van abriendo, pues, los micrófonos y las hacen. Entonces, repito, para nosotros los libertarios, entonces, libertad tampoco significa hacer todo lo que se quiere. Es decir, hay personas que piensan que libertad significa poder hacer lo que yo quiera. Si yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces yo soy libre. Si yo no puedo hacer lo que yo quiero, si hay algún límite a mi querer, entonces no soy libre. Y respecto de aquello que yo no puedo hacer lo que yo quiera, entonces no sería libre. Evidentemente, ese tampoco es el sentido en el que nosotros estamos hablando de libertad. Y precisamente muchas de las críticas que van dirigidas al libertarismo vienen de entender libertad en ese sentido, porque dicen, ah, no, ustedes hablan de libertad, pero entonces yo lo que quiero es esta cosa y se la quiero quitar a alguien, y ustedes me dicen que yo no soy libre de eso, entonces ustedes cómo defienden la libertad. Y piensan que en esa afirmación están encontrando una contradicción en lo que nosotros afirmamos. Y claro, habría una contradicción si para nosotros libertad fuera simplemente hacer lo que nosotros queremos y no ser libre fuera simplemente no poder hacer lo que nosotros queremos. Pero ahí estaríamos confundiendo, ¿no? Simplemente desear o poder hacer lo que nosotros queremos con libertad, cosa que nosotros hacemos. Ahí también viene otra crítica, que a veces dicen, no, ser libertad no es hacer lo que no, simplemente lo que nosotros queremos, sino poder yo satisfacer todas mis necesidades. Entonces, si yo no puedo satisfacer mis necesidades o hay alguna necesidad que yo no puedo satisfacer, entonces yo no soy libre. Y como no puedo satisfacer mi necesidad, entonces, pues respecto de ello, yo no tengo libertad. Entonces uno oye mucho a la gente de izquierda decir, no, claro, es que para los libertarios, entonces, hablan mucho de la libertad, pero pues no es lo mismo la libertad que tiene una persona pobre que tiene una persona rica. Entonces no le pueden venir a decir a una persona, no, si usted es libre, pero no se puede educar, no tiene plata para pagar educación, entonces no es libre para educarse, no tiene libertad alguna. Como si la libertad, ¿no?, dependiera de la cantidad de dinero que yo tenga o la cantidad de cosas que yo pueda comprar, ¿no? Es decir, como la cantidad de necesidades que yo pudiera satisfacer. Y entonces, entre más necesidades yo puedo satisfacer, más libre soy. Evidentemente, ese tampoco es el sentido de libertad que estamos hablando. Estamos hablando de cosas diferentes. Ahí estaríamos hablando de, vuelvo y juega, la capacidad que tiene una persona de satisfacer sus necesidades o la capacidad de una persona que tiene de hacer lo que esa persona quiere o, digamos, definir libertad simplemente como poder. Si yo puedo hacer algo, entonces yo soy libre para eso. Bueno, usted puede definir la libertad de esa manera. Sin embargo, eso no es la manera como nosotros estamos entendiendo libertad, ni es así, ni es respecto de aquello de lo que nosotros estamos diciendo. Esto es libertad, esto es lo que nosotros defendemos. Muy bien. Sobre estas, digamos, sobre como estas críticas que he mencionado, pues muy de pasada, podemos hablar en un instante y aclararlas más, pero yo antes de seguir haciendo eso, prefiero ya definir qué es lo que nosotros entendemos por libertad. Y como vamos a ver, esto es muy importante porque una vez definamos qué es lo que nosotros entendemos por libertad, se van a dar cuenta cómo de entrada eliminamos otra crítica que se le hace al libertarismo. Ya ven ustedes respecto a qué crítica estoy hablando. Entonces, la libertad es la facultad de toda persona para actuar y disponer de su propiedad sin coacción alguna proveniente de otro ser humano o de alguna institución. Repito, la libertad es la facultad que tiene toda persona para actuar y disponer de su propiedad sin coacción alguna proveniente de otro ser humano o de alguna institución. El irrespeto de la libertad o de la propiedad de otro no es una acción libre. Repito, el irrespeto de la libertad o de la propiedad de otro no es una acción libre,
sino una agresión, es decir, una injusticia. Entonces, fíjense ustedes que en esta definición que estamos haciendo nosotros de libertad hay algo muy importante. Y es que el punto de partida de esta definición es el reconocimiento de la vida en común. Estamos viviendo en comunidad, estamos viviendo en sociedad y precisamente porque vivimos en una comunidad, precisamente porque vivimos con otros y precisamente porque en esa situación es posible que haya un conflicto entre las acciones independientes de las personas, es que existe la necesidad de entender, digamos, hasta dónde podemos ir nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que me estaría a mí permitido hacer? ¿Cuál es el ámbito en el que yo puedo actuar sin esperar ninguna coacción de otro y cuál no? En otras palabras, uno suele oír una crítica que se le hace a la tradición liberal o la tradición libertaria, donde se afirma que es que la tradición libertaria es individualista y es en ese sentido termina en un atomismo donde es cada individuo solo y no se preocupan de la comunidad ni de la sociedad. ¿Qué crítica, digámoslo así, más malintencionada y que pierde de vista lo que cualquier liberal y especialmente cualquier libertario siempre ha pensado? Porque suelen hacer también estas críticas sin hacer referencia a los autores como tal. Cuando una persona dice una cosa de eso, le dice, bueno, muéstreme usted a mí el autor liberal o libertario que habla de esa manera, que plantea las cosas de esa manera del individuo aislado, sin relación con nadie. Y pues no nos la pueden mostrar. Si usted, digamos, toma digamos, al padre del liberalismo, que se considera tradicionalmente John Locke, muéstreme usted al hombre aislado, etcétera. Pues evidentemente el problema, por ejemplo, que está tratando John Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil, que es el problema de la legitimación del poder político, pues parte de la base de esa pregunta. Vivimos juntos, vivimos nosotros en sociedad y precisamente debido a que existe el problema de la necesidad de proteger la propiedad, de defender nuestra propiedad, pues se pregunta Locke cuál es la mejor manera de hacerlo, aparece y etcétera, empieza su discurso. Entonces el discurso mismo liberal parte de la base de esa vida en sociedad. No está desconociendo, ese es el punto de partida. Bueno, lo mismo vemos nosotros en esta definición, digamos, de libertad, digamos, más acorde con la tradición libertaria en la actualidad y donde encontramos nosotros que el punto de partida precisamente es esa vida en comunidad y donde nosotros estamos diciendo, ok, la vida en comunidad trae un problema, que es la posibilidad del conflicto, la posibilidad de que al nosotros actuar entremos en conflicto con otras personas y entonces nos preguntamos nosotros, bueno, ¿cuándo puedo esperar yo, no, poder actuar sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo, digamos, de que otra persona me obligue a hacer una cosa o a no hacer otra cosa? Y respondemos que toda persona es libre de actuar, es decir, y de disponer de su propiedad sin coacción, mientras, digamos, al hacerlo, no agreda a la persona, es decir, la vida o la libertad de otro o a su propiedad. Si nosotros, al actuar, al disponer de nuestra propiedad, no agredimos a otro, nosotros podemos tener la expectativa de que de actuar y disponer de nuestra propiedad sin coacción alguna. En otras palabras, mientras nosotros respetemos el axioma de la no agresión, es decir, mientras nosotros no estemos agrediendo a ninguna persona y a su propiedad, nosotros podemos exigir, ¿no?, actuar libremente y disponer libremente de nuestra propiedad. A eso es que nosotros llamamos libertad, es decir, a la posibilidad de actuar y a la posibilidad de disponer nuestra propiedad sin coacción. ¿Ya? Entonces, repito, para resumir, digamos, esta introducción, ¿qué es libertad? Libertad es la ausencia de coacción respecto de mis acciones y respecto de la disposición que hago de mi propiedad. Y eso, fíjense ustedes, no tiene nada que ver con la agresión. La agresión es precisamente el irrespeto a la libertad de otro. Y eso, desde el punto de vista libertario, no se considera como una acción libre, se considera es como una agresión. ¿Ya? La acción libre simplemente es actuar y disponer de mi propiedad sin hacerle daño a otro, sin agredir la propiedad de otro, es decir, ejercitando
mis derechos naturales, diríamos nosotros en un lenguaje naturalista. Entonces, y en ese sentido, fíjense ustedes, no caemos, en primer lugar, ni en el atomismo que nos critican algunos, pero ni tampoco en esas falsas definiciones de libertad, donde confunden libertad con deseo, libertad con poder, libertad con satisfacción de necesidades, etcétera, ¿no? Muy bien. Dejemos esta primera, digamos, presentación del término ahí y ya quisiera oírles, digamos, las preguntas a ustedes, ¿no? ¿Qué dudas tienen sobre esta definición que yo acabo de presentar, ¿no? Y qué comentarios también podrían tener en general. Los oigo entonces. Sí, Santiago. Sí, profesor, pues me gustó bastante lo que comentó y fue así como un comentario que pues yo creo que a varios nos ha pasado cuando estamos de pronto debatiendo o compartiendo con personas socialistas, comunistas, que, o sea, ellos tienen la percepción de que, digamos, una persona pobre, digamos, está coaccionada por la pobreza, o sea, como si la pobreza la coaccionara y eso casi como que le cercenara la libertad digamos, y a partir de ahí pues la explotación capitalista, ¿no? Entonces, yo entiendo que la coacción solo puede venir de otra persona, no puede venir del mundo, de la naturaleza o de la realidad a la que uno llegó a este mundo. Y eso me parece importante como para hacer esa diferenciación, porque ellos piensan que porque eres pobre, entonces no eres libertad, o que libertad es como máxima de posibilidades. Es como que si no puedes comer, entonces no eres libre, ¿no? Y no se dan cuenta que, bueno, si no puedes comer, no eres libre, pues entonces esa persona para ser libre, pues hay que alimentarla, ¿no? Entonces hay que irle a quitar a los otros para cumplir esa libertad que ellos expresan. Claro. Eso que estás diciendo me permite, o sea, es un comentario pues muy importante porque nos permite aclarar, digamos, de mejor manera el concepto, digamos, de libertad para el libertarismo, mostrar cómo este concepto es coherente, pero adicionalmente la incoherencia de fondo que hay en el planteamiento de la izquierda. Y es lo siguiente, Santiago, tomemos el ejemplo que estás diciendo, tomemos el ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona quiere comer, ¿no? Entonces la persona, digamos, va a una panadería, ¿no? Quiere comerse un pan, pero resulta que la persona no tiene el dinero suficiente para comprarse el pan, ¿no? Entonces le dice al panadero, mire, señor panadero, quiero este pan. El panadero le dice, esto cuesta tanto. La persona le dice, hombre, no tengo tanto, tengo es menos o no tengo nada. Y el panadero dice, bueno, lo siento, pues no te lo vendo. Entonces la izquierda quisiera decir, como el panadero no le vende lo que la otra persona quiere, lo que la otra persona desea, llamémoslo incluso más extremo para que suene lo que ella necesita, ¿no? Porque se va a morir de hambre, digámoslo así. Entonces, esta persona no es libre, la están coaccionando. Y así, digamos, se plantea, digamos, la pobreza es una forma de coacción. Una estrategia de la izquierda, fíjense ustedes, es tratar de ver opresión en todo y ver coacción en todo, donde no la hay. Y ya vamos a ver por qué ellos quieren hacer eso. Entonces, primera cosa, en este planteamiento, lo primero que tenemos que identificar es que en este planteamiento que hace así la izquierda y se nos presenta a nosotros esta crítica, está detrás la idea de que libertad es sinónimo de poder yo satisfacer todo aquello que yo deseo. Si yo no logro satisfacer algo, cualquiera de mis deseos, entonces eso significaría que yo no soy libre y que realmente habría ahí entonces una coacción. Esta idea de la izquierda, fíjense ustedes, viene determinada, por ejemplo, pensemos nosotros en la tradición marxista, que al final es la que más ha influenciado en la izquierda, en esa propuesta utópica que tenía Marx. Marx imaginaba que una vez se eliminara fundamentalmente la propiedad privada y específicamente la propiedad privada sobre los medios de producción, reinaría la mayor abundancia en el mundo. Es decir, el problema de la escasez, le parecía a Marx, que venía fundamentalmente de la institución de la propiedad privada y especialmente de la institución de la propiedad privada sobre los medios de producción. Una vez se eliminara esa institución,
pensaba Marx, ¿no? Que entraríamos a un mundo, digamos, a un paraíso, en donde habría una abundancia tal que ya ninguna de las necesidades de las personas quedaría insatisfecha. Es decir, la productividad se aumentaría de tal manera, habría tal creación de riqueza que ya todas las personas podrían satisfacer sin problema alguno todas sus necesidades, y al satisfacer sus necesidades no estarían afectando la posibilidad de satisfacer las necesidades de las demás personas. Obviamente, haciendo un pequeño paréntesis, dejando a un lado pues cómo esta utopía marxista no solamente es imposible, sino que históricamente ya sabemos nosotros cómo los regímenes comunistas no solamente nunca alcanzaron ese estadio utópico y paradisiaco, porque es imposible, sino que adicionalmente se convirtieron en las peores tiranías que más pobreza han generado en la historia. En ese sentido, todo lo contrario pues, de lo que pretendía Marx, a saber, en vez de generar abundancia, han sido expertos en generar escasez. Dejando a un lado eso, el punto está en que aquello a lo que Marx le está llamando libertad es simplemente ser capaz de satisfacer todos mis deseos. Ven ustedes quiénes son los verdaderamente individualistas egoístas, porque aquí lo que importa es el individuo, que satisfaga todo lo que pueda sus deseos sin límite alguno, porque si eso no ocurre, entonces ese individuo no es libre. Piensen ustedes quién realmente está siendo egoísta, quiénes están haciendo realmente un planteamiento que no tiene en cuenta a los demás ni se preocupa por los demás. Pero no solamente esto, sino aquí viene la parte de la incoherencia. Y es lo siguiente, volvamos al ejemplo del panadero. Según la izquierda, entonces, si este hombre pobre, que evidentemente está en una situación de necesidad, si este hombre pobre no puede comprar el pan y por lo tanto el malvado panadero no se lo quiere vender, entonces lo que nos diría la gente de izquierda es que ahí hay una coacción y por lo tanto una opresión, y por lo tanto estaría justificado obligar al panadero o a otra persona a que le compre el pan a esta persona. Ya sea que obliguemos al panadero, ya sea que obliguemos a un tercero, ¿no?, a que le compre el pan y se lo dé. Pero fíjense entonces lo que ustedes estamos diciendo. Si hacemos esto, en efecto, si le quitamos a la fuerza el pan al panadero o le quitamos a la fuerza el dinero a otra persona para comprarle el pan al panadero, ya sea que hagamos cualquiera de los dos escenarios, en ambos casos estaríamos nosotros utilizando la fuerza, es decir, la coacción en contra del panadero y en contra en contra de la otra persona para obligarlos a que le den el pan a quien en ese momento lo está necesitando. Entonces, y a esto no lo vamos a llamar opresión. Esto no va a ser también una coacción injustificada. En otras palabras, al final en lo que ellos terminan es simplemente en un mundo de la coacción, donde lo único que hay es opresión de parte y parte, y donde entonces nosotros no podemos definir realmente opresión. Y entonces, ¿de qué va a depender que llamemos opresión a algo o no lo llamemos? Es decir, porque vamos a llamar opresión a que el panadero no le venda el pan, ¿no?, al hambriento, pero a las otras coacciones, a esas no les vamos a llamar opresión. ¿De qué va a depender eso entonces de que se le llame a una cosa opresión y a otra cosa no se le llame opresión? Va a depender simplemente de tener el poder para salirse con la suya. El que tiene poder para salirse con la suya, pues a eso no se le llama opresión. Y aquello que tiene el poder, que siente que lo oprime, a eso sí se le va a llamar opresión. En otras palabras, la vida humana se vuelve una cuestión simplemente de poder. El que tiene el poder para imponer sus deseos, ese es libre. El que se le opone a la satisfacción de sus deseos, a eso se le llama opresión y coacción. Y yo lo logro, digamos, silenciar y me le logro imponer. Piensen ustedes qué significa entonces fundar una sociedad sobre esa base. Una sociedad sobre la base de que se le llama opresión a la insatisfacción de mis deseos y opresor al que me impide a mí satisfacer mis deseos. Pues evidentemente es una sociedad del conflicto y del desorden. No de la armonía, no del orden social, sino es una sociedad del conflicto y del desorden, donde ahí sí es literalmente la ley del más fuerte. No es el orden de la libertad, ni el capitalismo, como ellos quieren presentarlo, la ley del más fuerte. No, es esta visión de izquierda, ¿no?,
que entiende o que interpreta coacción como simplemente no poder satisfacer mis necesidades o no poder satisfacer todos mis deseos o no poder hacer lo que yo quiero, quien lleva a esa consecuencia de la ley del más fuerte. En cambio, fíjense ustedes que cuando nosotros entendemos libertad en el sentido que yo les he presentado, a saber, la facultad para actuar y disponer de lo propio sin esperar recibir coacción alguna, cuando definimos nosotros libertad en ese sentido y proponemos como axioma fundamental el axioma de la no agresión, es decir, ninguna persona debe agredir a otra o a su propiedad, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta estructura, para nosotros es perfectamente claro definir qué es una opresión, qué es una agresión y por lo tanto qué es una conducta injustificada. Y en ese sentido, fíjense ustedes, el respeto a otro no es coacción alguna. Es decir, respetar la propiedad del panadero no supone ninguna subyugación. Respetar a otra persona no significa obedecerla ni estar sometido a ella. Respetar, por ejemplo, si yo respeto la propiedad de Andrés o si yo respeto la propiedad de Santiago, yo no estoy obedeciendo a la propiedad de Santiago. Si yo respeto la libertad de Andrés o yo respeto la libertad de Santiago, yo no estoy siendo oprimido por ellos ni los estoy obedeciendo. Como si supone la supuesta libertad que quiere defender la izquierda. La supuesta libertad de la izquierda es someterse a lo que ellos dicen. Eso ahí sí no hay verdadera libertad. La libertad de ellos es hacer lo que ellos dicen. En cambio, la libertad que proponemos nosotros es la libertad del respeto, donde nadie somete a nadie. Ahora bien, habiendo dicho eso, eso no le quita, evidentemente nadie está diciendo que no, que la situación de aquel hombre hambriento que quiere comprar el pan sea una situación desesperada y una situación que evidentemente, digamos, ninguno de nosotros quisiera que haya hombres hambrientos. Pero una cosa es que no sea deseable que haya hombres hambrientos y una cosa es afirmar que no queremos eso. Incluso que pudiéramos afirmar que sería bueno regalarle a aquel hombre el pan. Si nadie diría que un panadero que en una situación de esas ve a un hombre hambriento y en vez de venderle el pan se lo regala, pues nadie diría que aquel panadero no es un buen hombre. Aquel panadero es un hombre generoso que ha querido. Incluso nadie podría criticar y decir que quizá del punto de vista moral sería lo que se debiera hacer. De pronto al hambriento regalarle comida, ya sea por parte del panadero, ya sea por alguien que tenga, digamos, en abundancia. La pregunta no es si eso es algo moralmente deseable o fuera algo moralmente mejor. La pregunta es si al panadero decidir no venderle el pan a quien no tiene con qué comprarlo, él está cometiendo, digamos, una coacción, una opresión. Y la respuesta es no. Porque si dijéramos lo contrario, el término coacción pierde cualquier significado posible y entramos entonces al terreno donde coacción simplemente se define de acuerdo al que más tenga poder. Muy bien. Para poner otro ejemplo al respecto, y perdón que me esté demorando en esto, pero es necesario que esto quede claro. Piensen ustedes, voy a poner un ejemplo ridículo y extremo, pero para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Imaginemos, por ejemplo, ¿no? Que algún joven, ¿no? Le gusta una muchacha, ¿no? Y va y le invita al cine. Y él está muy ilusionado de que la muchacha salga con él y que vayan al cine. Y la muchacha le dice, hombre, no puedo, o yo no quiero, no me interesa salir contigo, etcétera. Cualquier cosa le dice que no. Evidentemente este hombre, este muchacho va a experimentar una enorme frustración y un deseo suyo va a quedar insatisfecho y se va a sentir muy infeliz, sin lugar a dudas. Pero ninguno de nosotros diría, ¿no? Que a esta muchacha haberle dicho que no, pues lo está oprimiendo, ¿no? O está violando su libertad. Al contrario, veríamos nosotros como una agresión si este hombre obligara a la mujer a salir con él. Eso sí sería una verdadera opresión y eso sí sería un acto injusto y criminal, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el respeto al otro es precisamente lo que define el punto de la libertad. Una acción libre es aquella que dispone de sí mismo y de la propiedad, ¿no? Y que puede esperar que no haya coacción alguna. ¿Cuándo podemos esperar nosotros coacción? Cuando nosotros al actuar o disponer de lo nuestro
agredimos a los demás. Sin embargo, a eso haríamos mal nosotros en llamarlo una acción libre. Eso lo que es una agresión, un crimen, una injusticia. En ese sentido, fíjense usted, y esto es muy importante, la definición misma de libertad parte de la base, primero, de la vida en común, de la convivencia, es decir, no estamos nosotros imaginándonos seres humanos aislados, sin ningún tipo de contacto, etcétera. Y por el contrario, lo que estamos es proponiendo una definición de libertad que dé cuenta de esa vida en común, que de una parte implique un orden que sea universal, es decir, que se pueda aplicar por igual a todos y que nos dé a nosotros un criterio para determinar cuándo nosotros podemos usar la fuerza en contra de otros seres humanos. Es decir, cuándo nosotros podemos obligar a un ser humano a actuar de cierta manera o a impedirle actuar de cierta manera. Tenemos nosotros que tener un criterio universal, es decir, aplicable a todos los seres humanos. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros usar la fuerza contra otro ser humano? ¿Cuándo podemos nosotros obligar a un ser humano a que haga algo o no haga algo que quiere? ¿Cuándo? Cuando aquel ser humano está agrediendo a otro. Y para poder que esa definición sea coherente, tenemos que definir agresión, ¿no?, en relación con la libertad individual y la propiedad de esa persona. Es la única manera, es decir, sobre la base de la institución, de la libertad individual y de la propiedad, es la única manera como nosotros podemos realmente definir de manera coherente el término agresión y por lo tanto el término de opresión y por lo tanto justificar, digamos, la defensa ante esa coacción injustificada. De lo contrario, caemos en esta contradicción que acabamos de ver, que nos lleva simplemente a la ley de más fuerte. Es decir, ya no es un asunto de orden, ya no es un asunto de, digamos, de una norma universal, sino que ya estaríamos en presencia simplemente de el que tenga el poder define, ¿no?, qué es opresión y qué no. Es decir, la pura arbitrariedad. Entonces, creo que me he demorado un poco en esta respuesta, pero creo que valía la pena, espero yo, aclararlo de esta manera. No sé si, Santiago, con eso, digamos, te queda claro, o si tienes algún otro comentario o alguna otra pregunta, alguna duda o algún otro quiere comentar algo. Profesor, pues a mí me queda perfectamente claro y digamos que sí he meditado esa cuestión en el sentido de que usted explicó que, digamos que los marxistas o los socialistas, su concepto de libertad está, digamos, corrompido en cierto sentido y para ellos la libertad es coacción, ¿no? O sea, digamos, es algo completamente diferente a lo que un liberal libertario pues propondría. Correcto, correcto. Y muy bien, gracias, Santiago. Entonces, no sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta, ¿no?, sobre este tema o relacionada sobre este tema. Cuando Rawls habla de libertad, él habla que tú no eres libre si no has satisfecho unas necesidades básicas, si no, no puedes ser libre. Sí. Siempre le salen a uno con esa historia de que, o sea, yo entendí perfectamente lo que tú quieres decir aquí, que no tiene nada que ver con la satisfacción de necesidades, pero esa es recurrentemente la que todos te sacan a relucir cuando uno habla de la libertad o del respeto a la propiedad, porque en últimas, todos en términos generales, simplemente en la propiedad material, donde ya sienten que pueden disponer de la propiedad de otros, porque vamos a hablar, es que estamos hablando con la izquierda y con los políticos, que se sienten con la libertad de disponer de toda nuestra propiedad física, o sea o lo que tú dices que tenemos, como unos permisos, pues para disfrutar algo por un tiempo, porque en últimas no somos en últimas dueños de nada. ¿Cómo hacerle, o sea, cómo hacer entender que respetar al otro es libertad? O sea, es algo que siempre me ha costado mucho trabajo porque pienso que es la base, por lo menos en Colombia, de muchos de nuestros problemas. Y siempre me sacan a Rawls aquí, por ejemplo, que Rawls dice que si no tienes una necesidad mínima satisfecha, pues no puedes ser libre, porque no puedes estudiar, porque no puedes hacer lo que te gusta, porque no puedes tener tiempo libre, porque solo tienes tiempo para satisfacer tus necesidades y que entonces no eres libre porque eres esclavo
o que no eres libre porque estás influenciado por tu medio, que es lo otro que también que dice. Sí, el problema, digamos, el problema que hay con Rawls es un problema bastante complejo. Y evidentemente la filosofía de Rawls es una filosofía pues de una sofisticación y de una complejidad lo suficientemente grande para que todos nosotros le tengamos el respeto que se merece. Es decir, hay veces que hay intelectuales que tienen unas pésimas ideas que se vuelven muy populares y que a veces no merecen respeto alguno, es la realidad. Pero hay otras veces que uno se enfrenta o se encuentra con intelectuales que son realmente brillantes. Rawls es uno de ellos, es un intelectual brillante, y que en ese sentido los planteamientos filosóficos que hacen no solamente son de una complejidad enorme, sino que dada su brillantez, evidentemente hay, ¿cómo podríamos decir? Hay mucha verdad en lo que ellos están planteando. Y debido a eso es muy difícil, no es un argumento fácil, a veces refutar a estos planteamientos, porque evidentemente dado, digamos, la verdad que va envuelto en ellos, pues criticarlos requiere mucho tiempo porque tiene uno que ser capaz, digámoslo así, de aislar aquellos elementos que serían verdaderos e irrefutables, de aquellos elementos que se están introduciendo al sistema que estarían trayendo, digamos, elementos que son condenables y que son criticables y que no serían verdad. En ese sentido, yo tengo el suficientemente respecto a Rawls para no intentar, digamos, ahorita hacer una refutación completa de Rawls, ¿ya? Porque no le haría justicia a Rawls. Entonces, cualquier cosa que yo diga ahora, pues no estaría a la altura de la refutación que merecería Rawls y que, ojo, habría que hacerle, Mónica, habría que hacerle. En ese sentido, yo quiero hacer una crítica pequeña a Rawls, pero una crítica que creo que yo es suficiente para hacerle punto a lo que estás diciendo. Y es eso, y es esto. Es el concepto de necesidades básicas, ¿ya? Es el concepto de necesidades básicas. Cuando nosotros decimos, ¿no?, que a todo ser humano hay que garantizarle ciertas necesidades básicas, lo que nosotros estamos diciendo, en último término, es que sería deseable, ¿no?, que todas las personas, ¿no?, tuvieran unos ciertos ingresos, ¿ya? Y tuvieran, digamos, unos ciertos medios para satisfacer sus necesidades. A primera vista, dicho eso, todos diríamos sería deseable. Sin lugar a dudas, sería deseable. Pero cuando nosotros queremos examinar ese concepto un poco más en concreto, empezamos a entrar en una serie de dificultades que vuelven el planteamiento inicial que nos parecía deseable, lo vuelven impracticable. Y en ese sentido, una afirmación que sería simplemente abstracta y que no pasaría de ser un buen deseo. Y evidentemente, un buen deseo no puede ser el criterio para definir lo justo y lo injusto. Entonces, repito, y ya voy a empezar a darle, digamos, un contenido a esta afirmación. Lo que pasa es que quiero hacer que primero, debido a veces lo abstracto de los argumentos que tenemos en Rawls y la dificultad, digamos, de hablar de ellos en detalle debido a la complejidad de su sistema filosófico, quiero, digamos, que quede claro cuál es el argumento que yo estoy presentando. El argumento que yo estoy presentando es que el hecho de que algo sea deseable no significa que por ello el que eso que fuera deseable no se cumpliera lo haría injusto. Pero más importante aún, el hecho de que algo sea deseable, cuando lo examinamos en detalle, no implica que sea realizable. A veces puede uno desear cosas que son imposibles de realizar y de definir. Y voy a mostrar ahora cómo definir ese concepto de necesidad básica es imposible, ¿no? Y cualquier cosa que nosotros definamos como básica no va a ser otra cosa que
una definición arbitraria y por lo tanto una definición que caería en el mismo problema que identificábamos ahorita con la pregunta de Santiago. Es decir, no habría ahí verdadera justicia, sino que lo que habría simplemente es una imposición injustificable. Y al final sería, digamos, el problema que encontramos nosotros en Rawls. Y es que es una defensa muy sofisticada de la socialdemocracia contemporánea, ¿no? Muy bien. Entonces yo voy a hacer el planteamiento. No sé si Santiago quiere decir algo sobre este punto o es una pregunta diferente, sino como para desarrollarlo más. Santiago, algo muy concreto que Sobre este punto quieras decir. pues, un comentario sobre este punto que, o Sí. sea, es verdad que hay pobreza y hay miseria y pues eso es algo que no podemos desconocer, ¿no? Pues es la realidad humana, pero, o sea, el factor moral del libertarismo de no robar o sea, es algo inamovible, o sea, es algo que no se puede mover. Pero por otro lado también hay una realidad económica que, pues, digamos, la escuela austríaca y esto, que la libertad te ayuda, o sea, el sistema de la libertad te ayuda a reducir eso, o sea, a reducir la miseria y a reducir la pobreza, porque económicamente funciona. Entonces, si vemos que estas personas dicen, bueno, hay que hacer esto por esto y por esto, pues nosotros también podríamos decir, bueno, es verdad, eso hay que reducirlo, pero desde nuestro punto de vista, nuestra manera de hacerlo va a lograr que se reduzca eso. Y sin recurrir a la falta moral, y sin recurrir a robarle al otro. Entonces, digamos que esa es como una perspectiva buena para abordar ese tema, de que la economía, digamos, está pues con el libertarismo, ¿no? Y digamos, la libertad funciona para la economía. Y eso es lo que termina reduciendo pues la pobreza y la miseria, ¿no? Ok, exacto, así es. Y entonces, a propósito de eso que está diciendo Santiago, que, digamos, en último término está haciendo referencia a que, por ejemplo, categorías como propiedad y en ese sentido, acciones como el robo, podemos nosotros definirlo de manera universal para todos los seres humanos, sin excepción. Y en ese sentido, podemos decir nosotros, el robo es una agresión y el robo es una acción injusta. Y podemos utilizar esta categoría del robo, ¿no? Y catalogar esta acción como una acción criminal de manera universal, sin hacer excepciones y aplicándosela a todos por igual. ¿Por qué? Porque esa acción injusta que sería el robo, la estamos definiendo en vista de la propiedad de otro. Y la propiedad es algo que se puede definir y al hacerlo no estamos nosotros agrediendo a nadie. Es decir, la propiedad no es una categoría que implique necesariamente el irrespeto a otro. Eso no ocurre con la definición que veíamos de libertad y de coacción que nos daba la izquierda en la tradición, digamos, influenciada sobre todo por la tradición marxista. Algo similar ocurre en el planteamiento de Rawls. Entonces, perdón, Mónica, que me he demorado tanto en responder, pero quería hacer el planteamiento filosófico responsable inicial, y es básicamente lo siguiente. Tomemos rápidamente el concepto de necesidad básica. Cuando nosotros lo decimos así, todos dirán, no, si yo más o menos sé qué son las necesidades básicas, que todo el mundo tenga vestido, que todo el mundo tenga algo que comer, que tenga un techo, etc. Podemos decir, esas son las necesidades básicas. Muy bien. Pongámoslo en concreto. En primer lugar, y lo más importante, siempre va a haber necesidades insatisfechas, ¿ya? Es decir, dado el fenómeno universal de la escasez, nunca vamos a poder nosotros satisfacer todas nuestras necesidades. Incluso si el mundo fuera un mundo de abundancia, a saber, que hubiera recursos en tal cantidad que mi acción nunca afectara la satisfacción de las necesidades de otro, incluso en un mundo así, habría al menos escasez respecto de mi propia vida. Dado que yo voy a morir, el tiempo que yo tengo es limitado. Dado adicionalmente que soy un ser corporal, ¿no? Mi cuerpo está en un sitio específico y no puedo estar en varios sitios al mismo tiempo, al menos respecto a estos dos sitios, mi ubicación geográfica y espacial y el tiempo, yo tengo que escoger. Tengo que escoger dónde voy a estar y tengo que escoger qué voy a hacer en cada instante. Y cada una de esas elecciones significa, si yo estoy aquí, significa que yo no voy a estar en un montón de otros sitios. Y significa que si yo voy a elegir satisfacer esta necesidad,
significa que voy a dejar insatisfecha otras necesidades. En otras palabras, incluso en un mundo de abundancia externa absoluta, habría escasez respecto del tiempo y del espacio. Y respecto a esa escasez, digamos, al menos como seres finitos que somos, jamás podríamos superarla. Por lo tanto, siempre va a haber necesidades insatisfechas. Es imposible satisfacer para nosotros, siendo lo que somos, satisfacer todas nuestras necesidades. Ok. Ahí en ese punto nos responden a nosotros, sí, pero por eso hablamos de necesidades básicas, no de todas las necesidades, sino las básicas y fundamentales. Ok, entonces vamos al siguiente punto. ¿Qué significa una necesidad? ¿O qué significa satisfacer una necesidad? La escuela austriaca nos dice que la satisfacción de las necesidades debido a este fenómeno de la escasez se manifiestan a través de las preferencias. Yo prefiero satisfacer unas necesidades a otras. Y en ese sentido, yo considero tal cosa como una necesidad más urgente, tal otra como una necesidad menos urgente, y así sucesivamente. Y yo siempre elijo al actuar satisfacer aquellas necesidades que considero yo más urgentes. Y dejo sin satisfacer aquellas que considero yo menos urgentes. O sea, siempre hay, por decirlo así, lo que se llamaría entonces en el margen están aquellas necesidades que yo considero menos urgentes. Y ahí donde va a surgir toda esta idea de utilidad marginal, etcétera, que es toda, digamos, una concepción económica por la que no me quiero ir. Por lo tanto, me interesa es esto. Fíjense ustedes que aquello que nosotros consideramos necesidad o aquello que nosotros consideramos que satisface mis necesidades se manifiesta es por un sistema, por una escala de preferencias, o que llama Mises también una escala de valoraciones. Entonces, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto eso y así sucesivamente. Yo tengo una escala de necesidades y al actuar yo decido satisfacer aquellas necesidades más urgentes. Pues bien, habiendo dicho esto, fíjense ustedes que algo muy importante. Esas necesidades se manifiestan es en un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera. Y debido a ello, nos dice Mises que las necesidades o estas valoraciones que yo hago acerca de qué necesito con más urgencia o no, son unas valoraciones subjetivas. Subjetivas aquí es muy importante, no significa arbitrarias. Subjetivas aquí no significa que puede ser cualquier cosa. Sin subjetivas aquí no significa que no pueda tener, digamos, una razón objetiva de por qué yo considero que esto lo considero como más necesario que esto otro. Yo puedo tener muchas razones objetivas incluso de por qué yo prefiero satisfacer esta necesidad a satisfacer esta otra. Y considero esto más valioso que esto otro. Subjetivas lo que significa acá es esto. Y es que yo no puedo comparar la escala de preferencias de una persona con otra, porque no hay una unidad de medida universal. Es decir, no existe algo así como la unidad necesidad o la unidad utilidad, porque estamos hablando de un orden, de lo que se llama números ordinales, primero, segundo, tercero y cuarto, y así sucesivamente. Todos nosotros sabemos que nosotros, los números ordinales, no los podemos sumar y restar. Es decir, yo no puedo decir cuánto es primero más segundo. Eso no tiene sentido. O cuánto es quinto más octavo. O cuánto es octavo. Respecto de los números ordinales, lo que hay es eso, un orden, unas preferencias. Y en ese sentido son subjetivas. Es decir, las preferencias son individuales y por lo tanto yo no puedo comparar las preferencias de un hombre con las de otro. Como por ejemplo, nosotros podemos comparar la altura, porque tenemos una unidad de medida, y ahí ya no estamos en el ámbito de los números ordinales, sino en el ámbito de los números cardinales. Como hay una medida en común, pues podemos nosotros sumar y restar. En ese sentido, del punto de vista de la acción humana, es imposible establecer un concepto de necesidad básica válida para todas las personas, porque es imposible establecer una unidad universal de medida de las necesidades. Por lo tanto, el concepto de necesidad básica, ya solamente en el plano teórico, es absolutamente vacío. Es imposible desde el punto de vista conceptual definir
el concepto de necesidad básica. Y es imposible definir el concepto de necesidad básica porque no hay una unidad de medida de las necesidades. Ahora bien, y en esto yo no puedo entrar ahorita en detalle, muchas escuelas económicas, o la inmensa mayoría de las escuelas económicas, especialmente digamos, las corrientes mayoritarias económicas que existen hoy en día, quieren presentar que eso sí es posible. Es decir, necesitan presentar una unidad básica universal de medida de las necesidades o de la satisfacción de la necesidad, a la cual le llaman útiles. Y los economistas les podrán a ustedes explicar en mucho más detalle, vamos a decir una palabra, todas las maromas matemáticas que hacen para poder justificar una cosa así. Pero en último término, decimos desde la Escuela Austriaca de Economía, cualquier cosa que hagan, cualquier, digamos, pirueta matemática que quieran hacer, no puede superar, ¿no?, la realidad, y es que las acciones humanas lo que revelan son preferencias. Y como son preferencias, las preferencias hacen referencias a primero esto, segundo esto, tercero esto, y por lo tanto a una imposibilidad de establecer una unidad básica de la utilidad y de la satisfacción de la necesidad. Es decir, las valoraciones son necesariamente subjetivas. Y repito, subjetiva no quiere decir en este caso, no quiere decir arbitrarias, que son cualquier cosa, no. Eso no quiere decir subjetiva. Subjetiva significa simplemente que es imposible establecer una unidad de medida universal que permita comparar la satisfacción de necesidades entre las distintas personas o entre los distintos agentes. Esa es la primera aclaración. Entonces, primera crítica que uno puede hacer es al concepto de necesidad básica. Pero la segunda crítica, que es un derivado de eso, es pongámoslo en concreto. Pongámoslo en concreto. Pongamos en concreto lo siguiente, y es esto. Hablemos de la alimentación. Todos estaríamos de acuerdo que la alimentación es una necesidad básica, diríamos nosotros. Todos necesitamos comer porque si nosotros no comemos, pues nos morimos. Dirían, señor de la escuela austríaca, usted y señor libertario, pues usted se enloqueció, porque evidentemente comer es una necesidad básica. Muy bien, hablemos de eso, hablemos del alimento. Vamos a poner un ejemplo concreto. Diríamos nosotros, no, a toda persona hay que garantizarle un alimento, porque si no se le garantiza el alimento, entonces hay una necesidad básica insatisfecha. Muy bien. Resulta que no existe algo así como alimento, en abstracto y en general. Eso no existe. Lo que existen son alimentos, y de muchos estilos. Existen manzanas cultivadas aquí, manzanas cultivadas allá, manzanas cultivadas por esta empresa o por este granjero, manzanas rojas, manzanas verdes. Existen manzanas, y existen bananos, y existe carne, y existe... Entonces, ¿qué es lo que se le debe a alguien? ¿No? Entonces dirías, no, nosotros podríamos establecer una dieta con X cantidad, digamos, de los nutrientes y los requisitos calóricos que se necesita básicamente por cada persona. Es verdad, eso sí lo podemos establecer. Eso sí es subjetivo. Nosotros podemos establecer de acuerdo a los estudios que hace, digamos, la ciencia médica y, digamos, digamos, la ciencia de la nutrición, etcétera, establecer qué sería, digamos, una dieta básica que toda persona necesita. Eso se puede establecer. Entonces ustedes dirían, bueno, lo que nosotros entonces podríamos establecer es una dieta básica. Perfecto, entonces establecemos una dieta básica. Hasta ahí, digamos, estamos de acuerdo. Pero la pregunta no es si nosotros podemos establecer una dieta básica o no. La pregunta es si las personas prefieren eso o no. Es posible que una persona diga, miren, ¿sabe qué? Yo prefiero por un año alimentarme mal, estar un poco desnutrido, pero con eso que yo me ahorro en aquello que a mí con eso que yo me ahorro, pues me voy a comprar esta otra cosa que después me permitiría producir más. ¿Hay alguien que lo podría ver así? Hay alguien que lo podría ver así. Viene otra persona y, por ejemplo, esa persona, y para mí es una necesidad más básica eso. Es decir, yo prefiero tener aquello que yo me ahorro. Por ejemplo, a alguien le parece muy importante. Pues mire, yo me quiero comprar una caña de pescar con la cual voy a poder comer más pescado. Y entonces yo prefiero ahora aguantar un poco más de hambre, estar un poco más desnutrido, pero yo sé que en 6 meses ya tengo el dinero ahorrado suficiente para comprarme una caña de pescar y voy a poder comer entonces más. Una persona puede opinar eso. U otra persona podría decir, ¿y quién dijo que yo quiero ser gordo?
Me gusta mucho el chocolate y la satisfacción que me produce el chocolate va más allá de, y la verdad, la felicidad que me produce comer chocolate es para mí una necesidad mucho más básica que la felicidad que le puede producir a alguien ser sano. Me gusta ser gordo y no me importa ser gordo y saben que yo prefiero tener dolores de pierna, dolores de espalda, prefiero incluso vivir menos tiempo, pero ¿saben qué? Sentir la felicidad que me produce el chocolate. Y entonces cuando empezamos nosotros a ver, resulta que las personas actúan de manera distinta porque tienen preferencias distintas. Igual juega, nadie está diciendo que esas preferencias sean arbitrarias. Habría que ver en cada caso concreto, preguntar a la persona o intentar entender por qué las personas actúan de una manera y no de otra, por qué prefieren unas cosas y no prefieren otras. Pero fíjense ustedes que cuando nosotros empezamos a intentar llevar esto a la práctica, de inmediato nos damos caemos en la cuenta de algo. No solamente el concepto, digamos, del punto de vista teórico, es imposible de definir de manera concreta y por lo tanto terminamos en la arbitrariedad, sino que nos podemos nosotros comprender cómo en la realidad misma, a la hora de las personas actuar, las personas manifiestan esas preferencias de manera distinta. Y puede ser en efecto que yo establezca una dieta saludable y qué es lo que nos conviene a cada uno comer. Eso yo lo puedo establecer. Pero de ahí no se sigue que las personas vayan a preferir eso. Las personas pueden preferir otra cosa. Sabemos todos nosotros que el fumar es malo. ¿Y acaso muchas personas no deciden fumar? O por ejemplo, yo sé que comer mucha azúcar es malo. Y sin embargo, por ejemplo, en mi caso, no me gusta comer de pronto mucho dulce y comer mucho chocolate. Y yo sé que es malo y que no me conviene. Y sin embargo, entonces no prefiero de pronto el placer del chocolate, así esto me acarrea algunos problemas de salud. Bueno, y así cada uno tiene preferencias diferentes. Y entonces, al final, ¿qué es la necesidad básica? ¿Era la dieta? ¿O era, por ejemplo, poder comer, por ejemplo, para mí, más chocolate del que debiera? ¿Qué es lo que es una necesidad básica? En otras palabras, apenas empezamos nosotros a intentar poner esto, fíjense con estos ejemplos tan sencillos, empieza a volverse difícil. Pero aquí viene otro problema adicional en esto, que no se tiene en cuenta. Y es lo siguiente, nosotros estamos asumiendo, por ejemplo, que esos alimentos, manzanas, bananos, que no es una cosa genérica, sino que es concreta, se han producido. O sea, es decir, nos hemos preguntado nosotros al decir que a todo ser humano tiene unas necesidades básicas que hay que satisfacerle, nos hemos preguntado nosotros si esos bienes con los que nosotros vamos a satisfacer esas supuestas necesidades básicas, que repito, no hemos podido definir, ¿se han producido? ¿Existen? ¿O no se han producido? ¿Ya están ahí? ¿Alguien los produjo? ¿O alguien no los produjo? Entonces empezamos a hacer el problema en donde estamos en la abstracción diciendo que a la gente hay que darle ciertas cosas, pero ¿existen esas cosas? ¿Alguien los ha producido? ¿Alguien quiere producirlos o no quiere producirlos? En otras palabras, fíjense, estamos en el ámbito del puro deseo. Así como yo digo, sería deseable que mi casa fuera más grande. ¿A quién nos gustaría tener una casa más grande? O sería deseable, ¿no? Poder viajar más. O sería deseable poder yo satisfacer más necesidades. Pues evidentemente es deseable que las personas puedan satisfacer más de sus necesidades, pues es deseable. Pero el que algo sea deseable no lo convierte en un criterio de justicia. Más aún, como terminamos en la arbitrariedad, al final detrás de eso lo que se esconde simplemente es que una estructura de poder. Y terminamos en el problema que identificamos con la pregunta de Santiago. Y es que ahí hay una incoherencia donde lo que definimos como razonable y justo no es más que una arbitrariedad de los poderosos. Entonces, ¿qué es la necesidad básica del alimento? Lo que los poderosos deciden. Y por ahí de hecho terminaríamos nosotros, fíjense, entonces podríamos nosotros establecer, y ya voy a hacer una refutación última y ya con esto termino, podríamos entonces terminar estableciendo lo siguiente: establezcamos una dieta nacional, ¿no? Establezcamos una dieta nacional, donde todas las personas tienen que consumir X cantidad de calorías, X cantidad de proteínas, bueno, etcétera, 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 saludables. Listo. Y a toda persona hay que garantizarle esto. Ok, muy bien, listo. ¿Y qué pasa con aquellas personas que quieran comer más? Ojo, un segundo, eso nos está haciendo daño a todos, pues como el sistema de salud es financiado públicamente, entonces aquellas personas que comen de más le están ocasionando un costo al sistema de salud. Es decir, nos afectan a todos. Es decir, no solamente es que garantizaste esa dieta básica, sino que es que adicionalmente tenemos que prohibirle a toda persona que coma por fuera de esa dieta básica, porque al hacerlo está incurriendo en unos problemas de salud que vamos a tener que pagar todos. Por lo tanto, ya vamos no solamente hay que garantizarle una dieta básica, sino es que hay que imponer una dieta básica.
Y entonces resulta que cuando yo voy al supermercado me van a decir, mire, usted está comprando ya una chocolatina de más. Esa chocolatina que usted quiere comprar, ya usted no la puede comprar, porque si usted la compra, usted se va a enfermar y eso lo va a tener que pagar yo. Por lo tanto, usted no puede comprar esta chocolatina. Entonces ya empezamos nosotros a razonar el consumo. ¿Quién decide cuál es el consumo de cada persona? Lo deciden los poderosos. Pero no solamente esto, sino que es que tenemos que garantizar unos estándares de calidad de ese producto, que de verdad sean los estándares que hemos establecido de la dieta, porque no sabemos nosotros que todos estos productos realmente sean capaces de satisfacer, digamos, y cumplir con estos requerimientos. Por lo tanto, necesitamos un sistema de licencias que nos garanticen que los supermercados y las distintas tiendas vendan productos que realmente cumplan con esos requerimientos de la dieta oficial. Entonces ya vamos en que solamente se van a poder comprar en los mercados oficiales, es decir, aquellos, ¿no?, que son lo suficientemente amigos de los poderosos para cumplir los requisitos de los poderosos de tal forma que solamente ellos puedan vender eso. Entonces ya solamente podemos comprar lo que los poderosos nos dejan. ¿En dónde? En donde los poderosos nos dicen. Y así estamos satisfaciendo las necesidades básicas de todos. Es decir, este camino de las supuestas necesidades básicas, fíjense ustedes que nos conducen tarde o temprano a la eliminación de la libertad, al totalitarismo, y lo que se presenta en primero como una opción de la justicia no es otra cosa que la legitimación de una gigantesca estructura de opresión. ¿Ya? Ahora bien, y todo esto es sobre la base de un deseo. Todos quisiéramos que las personas tuvieran más a tuvieran menos. Todos deseamos que las personas pudieran satisfacer más necesidades a menos. Ahora bien, ese deseo no se cumple a través de una definición arbitraria de necesidades básicas y por lo tanto a través de la imposición de un sistema que va a terminar siendo cada vez más totalitario, sino precisamente a través de la mayor producción. Y la mayor producción, no solamente como la historia lo ha demostrado, sino como la ciencia económica lo ha explicado, solamente se da en el marco del libre mercado, del respeto a la propiedad y a la libertad de las personas. Es la libertad la que permite hacerle frente a la escasez. Si queremos que las personas, si tenemos este deseo, ¿no? Y ahorita vamos a ver si es un deseo bueno o malo, etcétera, pero si tenemos el deseo de que las personas puedan satisfacer cada vez más y mejor sus necesidades, sin lugar a dudas, la manera de hacer esto no es a través de establecer un sistema totalitario sobre la base de un concepto vacío que termina siendo arbitrario, sino sobre la base de lo que nos dice la ciencia económica, a saber que la mejor manera de satisfacer cada vez más las necesidades de las personas es en el libre mercado, y el libre mercado supone el respeto de la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Entonces, Mónica, me he tomado, digamos, un tiempo largo para responder a tu pregunta, pero es que creo que no es fácil a veces responder a las preguntas cuando estamos teniendo que ver con, digamos, sistemas filosóficos complejos, pero adicional porque el argumento merece desarrollarse, digamos, en cierta extensión. Entonces, no sé si con esto, digamos, te queda claro un poco, digamos, qué hay detrás de esto. Pero es que si tú ves todos los spaces y todo es referente a eso, todo el día nos están aplicando necesidades básicas. Y ayer, por ejemplo, era una discusión inmensa sobre las pensiones y que había que garantizarle pensión a un ingreso a todo el mundo universal cuando están en la vejez. Entonces es muy importante y todo eso es basado en roles, en que tú tienes que tener un mínimo y si no, no eres feliz. O sea, no, es que el cuento es que nosotros necesitamos ser felices y entonces para ser feliz y cada día te van colgando como en el árbol de Navidad diferentes cosas, que ahora el internet es una necesidad, que todo el mundo tiene que tener internet universal y todo lo quieren universalizar o democratizar, pues la palabra de moda. Claro. Entonces sí es importante porque Rawls es un influenciador muy grande y contra eso nosotros tenemos que tener mucha claridad. Siempre claro. Me dicen el velo de la ignorancia, yo no lo he leído, yo tengo por ahí un libro de liberalismo y él tiene cosas liberales y te dicen eres un gran liberal. Además esa es otra, Rawls lo clasifican como liberal. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son las diferencias y cuáles son las críticas que nosotros debíamos hacerle a él. O sea, me parece a mí, porque a él sí que lo utilizan hoy en día, muchos, empezando desde el rector de la Javeriana en Cali. Sí, lo que pasa es que ahí, digamos, lo que en filosofía política definen como liberal, pues a veces es muy distinto de lo que nosotros, los que nos llamamos nosotros mismos liberales y libertarios, entendemos por liberal. Entonces, a veces hay también varios significados del término liberal. Entonces, dependiendo, por ejemplo,
A veces, normalmente en filosofía política, por el solo hecho de alguien ser contractualista y hacer parte de la tradición contractualista, se le llama liberal. Entonces, que se considera liberal a Hobbes, se considera liberal a Locke, se considera liberal a Rousseau, se considera liberal a Rawls, por ejemplo. Ninguno de nosotros consideraría a Rawls un liberal, en estricto sentido, desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos liberal o libertario, que es como definimos otra libertad, ¿ven? Que es el respeto, ¿no?, a la persona y su propiedad. Si es esto, evidentemente Rawls no es un liberal, ni es un libertario, pero para ellos liberal no viene definido así. Entonces, ahí es complicado ver porque hay que entender qué es lo que llaman liberal y por eso pues, hay que definir entonces qué es liberalismo. Entonces, si Rawls es un liberal, pues yo no soy un liberal estilo de Rawls. Es más, me parece, en el sentido, digamos, del libertarismo, es la contrafigura, digamos, de lo que llamaríamos nosotros liberal. Y la razón de ello es precisamente por lo que, ya te doy la palabra, Francisco, precisamente es por eso, Mónica, ¿qué es lo que hay que decir? Esa definición de necesidades básicas, esa definición de necesidades básicas, ¿qué es lo que sucede? El tema es que cuando yo defino una necesidad básica cualquiera que sea, no, que pensión, que todo lo que estoy diciendo es que estoy definiendo eso sin consideración a los costos y quién tiene que pagarlos. Por lo tanto, al final, esa definición impone siempre un costo arbitrario sobre otros. Entonces, estamos diciendo que hay unas personas cuyas necesidades, ¿no?, vamos a satisfacer lo que nosotros mismos estamos definiendo como necesidad y alguien o alguna otra persona tiene que pagarlo así no quiera. Entonces, en últimas, es el reino de la arbitrariedad. Porque de qué dependa lo que se define, depende simplemente del poder, del que tenga el poder para imponerlo, ¿no? Y entonces es la sociedad definida por el conflicto. El que tenga el poder, ¿no?, y la fuerza para imponer sus deseos, a eso lo vamos a considerar necesidad básica y justificado. O por el contrario, podemos plantear un criterio universal, racional, ¿no?, que, digamos, al contrario, condene el poder. Esa es la pregunta. Y lo que nosotros los libertarios estamos diciendo es si se puede, y es ese concepto de libertad que les acabo de plantear. Entonces, al final el tema es que digamos, hay una contradicción interna, porque eso que ellos están llamando justicia no es ninguna justicia, sino, digamos, al final es simplemente una arbitrariedad que viene definida simplemente por el que tiene el poder. Entonces, Rawls, piensen ustedes, que en su planteamiento filosófico, vamos a decir esto, digamos que el planteamiento filosófico que quiere hacer Rawls, lo que él busca hacer es bien intencionado. Lo que pasa es que se equivoca grandemente y al final, digamos, él caería en lo que él intentaría evitar. O sea, él quiere plantear un criterio racional universal que nos permita determinar lo que es una sociedad ordenada, una sociedad justa. Pero el criterio que él encuentra fracasa porque sin él darse cuenta, que es lo que intentamos mostrar ahora, su criterio termina en la arbitrariedad, es decir, no termina siendo realmente un criterio racional y universal. Ahora, para poder demostrar filosóficamente por qué el criterio que él plantea al final no cumple con lo que él quería hacer y por tanto hay una contradicción interna en su sistema, pues es muy complicado. Pero yo les he dado aquí, espero yo haberles dado como una idea de por qué camino conducirlos, ¿ya? A por qué camino es. Entonces, antes de Diego, le doy la palabra a Francisco, que quería preguntar algo. Bueno, buenas noches, Luis Eduardo. Buenas noches. Antes que nada, gracias por el espacio y por el tiempo. Y ampliando un poco con lo que están diciendo Mónica y con lo que dicen Santiago, es que yo creo que en esas conversaciones, antes que una respuesta filosófica, la gente creo que espera como una respuesta más propositiva. Porque, o sea, hoy qué se puede hacer para precisamente poder como resolver el problema que tiene la gente, por ejemplo, de las necesidades básicas, indiferente de cuál sea lo que necesite cada uno, que yo sé que eso es subjetivo, eso lo explicaste ahora. Pero me da la impresión de que muchos sienten que al final de la conversación lo que uno les dijo es que más o menos agradezcan que no estamos peor, ¿sí? O sea, que tenemos que seguir como vamos y que pues, agradezcan que no es un sistema socialista y que podemos estar en peores condiciones, que lo que les toca hacer es seguir como van y más o menos, pues no sé, de pronto tomar mejores decisiones o hacer algo un poquito distinto para poder lograr lo que se proponen, pero que al final del día lo que uno les dice como que no cambia su situación, pero si alguien de izquierda viene y les dice que tiene una solución perfecta, que es quitarle plata a los que la tienen para dársela a los que no tienen, por lo menos así
los que ya tienen van a quedar como en un poquito peor a como estaban y los que no tienen van a quedar mucho mejor. ¿Sí me entiendes? Por lo menos es propositivo y no es algo filosófico, entonces creo que es más sencillo asimilar esa idea que con todo lo que pues, nos acabas de explicar, que pues, obviamente tiene sentido, pero para una persona en una posición de esas creo que es más difícil aceptar pues esa respuesta comparada con la de alguien que es con más tendencia a la izquierda. No sé si es clara la pregunta. No, pues eso que estás diciendo es completamente cierto. Es decir, o sea, eso que estás diciendo es que evidentemente es mucho más fácil vender, ¿no? La falsa idea, claro está, de que la mejor manera para resolver nuestros problemas es haciendo lo que estás diciendo, es decir, es quitándole a unos para darle a otros, ¿no? Suena bastante sencillo, bastante realizable y obviamente también digamos, hay detrás la idea de que, no, evidentemente, si yo no tengo lo que yo quisiera tener, pues no es culpa mío porque es porque otro tiene de más. Entonces, si se le quita al otro y me lo da, pues además me lo merezco. Es una idea que, digamos, es más sencilla de presentar y se presenta pues como que una solución expedita. Y en ese sentido, plantear un razonamiento exige tiempo y exige un esfuerzo mayor. Y esa es la dificultad que nosotros tenemos. Es más fácil, digamos, presentar esta falsedad que presentar la verdad. Y esa es nuestra dificultad en la refutación. Y es una de las dificultades con las que nosotros nos enfrentamos sin lugar a dudas. Y es una dificultad que no tiene una respuesta fácil, porque nosotros estamos exigiendo un esfuerzo. Nosotros le estamos exigiendo a las personas e invitándolas a que sean capaces de que tenemos que pensar, que es algo que yo intenté demostrar ahorita. Si uno dice simplemente el concepto de necesidad básica, a primera vista suena razonable, pero apenas se lo examina, lo que encontramos es que ese concepto de necesidad básica no solamente es un concepto vacío, sino que la implicación última de ese concepto es la arbitrariedad. En otras palabras, diríamos nosotros que esa solución que se le está planteando a las personas no solamente no lleva a la satisfacción de esa necesidad que se le promete, sino que lleva a un empeoramiento de su situación en la medida en que lo va a llevar a una situación completamente, digamos, de sometimiento a una autoridad política todopoderosa e invencible. Es decir, eso que le están proponiendo no solamente no le va a resolver sus problemas, sino que se los va a agravar y lo va a poner en una situación peor. Sin embargo, hacer la cadena argumentativa no es fácil, requiere esfuerzo, requiere que la persona esté dispuesta a hacer ese esfuerzo y por eso es más fácil quedarse en las consignas. Y normalmente, digamos, en las discusiones que se dan entre la gente o, por ejemplo, en los spaces de Twitter donde no hay tiempo, pues son discusiones de ese estilo. No es que es una necesidad básica. ¿Y quién va a estar en contra de la necesidad básica? Entonces no hay posibilidad del examen crítico y en ese sentido es más el sentimiento, ¿no? Y por eso yo hablo tanto de empatía y cosas de eso. Es como simplemente sentir algo y ya eso lo hace real o lo justifica y no es un examen racional. Entonces es totalmente cierto. Es totalmente cierto lo que estás diciendo y ahí hay una razón que nos permite a nosotros entender por qué hay una dificultad en la difusión de nuestras ideas. Y hay que tener en cuenta eso, hay que saber que eso es así, sin lugar a dudas. Antes de Santiago le doy la palabra a Diego. Antes de perdón. qué Sí. pena que les interrumpa, no sé qué tan bueno o malo, porque a mí no me gustan los subsidios, pero hasta dónde sería bueno llegar a ser propositivo, precisamente, lo que uno busca hacer, de programas sociales que precisamente busquen sacar a la gente de esas condiciones, porque es que muchos son informales o porque trabajan con el mínimo y no tienen nada. Se me ocurre, pues, porque es que, no, mentiras, que ya es contradictorio, pero pues ya planes de gobierno que literalmente ayuden a sacar de la pobreza, o tiene que ser necesariamente una iniciativa privada. Y si es desde una iniciativa privada, uno ahí está haciendo política, o eso ahí que sería... Lo que pasa es que los subsidios no sacan de la pobreza a nadie. Los subsidios No, lo que no, de hacen es... acuerdo. Perdón, vale, perdón. Entonces, es decir, el punto es precisamente que ese es el esfuerzo. Tenemos que ser capaces de explicarle a la gente, y esto no es fácil, porque requiere presentar un argumento, y requiere no solamente presentar un argumento, que hay que tratar de hacerlo lo más sencillo posible, evidentemente, pero igual requiere un argumento que las demás personas también tienen que estar dispuestos a pensarlo.
Entonces hay un esfuerzo, ¿no? Es decir, es más fácil pensar que el Estado me resuelve a mí la pobreza. Eso es más fácil pensarlo, no tengo que hacer esfuerzo. Yo creo que si el Estado pone un subsidio me resuelve la pobreza. No, o por ejemplo lo que vemos con el salario mínimo. ¿Por qué los salarios no son más altos? Ah, pues porque el presidente no le ha dado la gana de decretarlo más alto. El presidente podría decretarlo 20, 30, 40. O sea, es más fácil pensar eso. Es más difícil explicar a las personas cómo la realidad de los salarios depende de su productividad. ¿Y por qué dependen de eso? Es más difícil. Es más fácil pensar es que basta con que el presidente lo decida o basta con que el Estado lo decida para que exista. Eso es más difícil. Entonces, en ese sentido, la pobreza no se soluciona, ¿no?, estableciendo subsidios. Al contrario, los subsidios son una manera, en primer lugar, el efecto primero económico, para no hablar del punto de vista de la justicia, ¿no? Pero el efecto primero de los subsidios es al contrario, motivar a la pobreza, porque lo que hacen es que cada vez más personas quieran recibir aquello que es gratis, sin esfuerzo y trabajo alguno. Es decir, los subsidios en ningún sitio han resuelto el problema de la pobreza. Al contrario, entre más subsidios se establecen más subsidios y más ayudas sociales. No solamente eso, aquello que yo voy a recibir como subsidio, fíjense ustedes, en primer lugar, la calidad de aquello que yo recibo, ¿quién la define? El Estado mismo. Entonces ya no soy yo eligiendo aquello que quiere satisfacer, digamos, las necesidades, sino es el Estado el que va a decidir lo que yo voy a recibir. Pero no solamente eso, sino más importante, sino que incluso ya en este momento recibir eso depende de qué? Depende de la buena voluntad del político y del Estado. Entonces significa quedar a merced de estas personas. Entonces lo que se presenta a primera vista como un beneficio no es tal, es un grillete más en la gigantesca cadena de la esclavitud que nos establece el Estado. En otras palabras, eso es lo que nosotros tenemos que lograr explicar a la gente. No pidan subsidios, pidan libertad. Esta tarea no es fácil por todo lo que hemos dicho acá y sin embargo lo que hay que hacer. No sé si entienden, digamos, lo que les estoy diciendo. No es una tarea fácil y sin embargo lo que hay que hacer. Y tenemos que hacer todo nuestro mejor esfuerzo para lograr llegar a las personas. Y hay que encontrar la manera de cómo llegar a las personas, de cómo, digamos, lograr motivar a las personas para que las personas estén dispuestas a hacer este esfuerzo que exige comprender la realidad y no caer, digamos, en las mismas falacias y sofismas de siempre, que no nos llevan a ningún sitio, digamos, bueno, sino que al contrario nos hunden cada vez en una peor esclavitud. Entonces, sin lugar a dudas, la situación presente es muy mala. Sin lugar a dudas, por ejemplo, el sistema de salud colombiano es pésimo, ¿no? Ahora bien, la pregunta es si ese pésimo sistema de salud se le solucionan los problemas estatizándolo más. O al contrario, lo que necesitamos es más libertad. Esa es la pregunta. ¿En qué dirección vamos a ir? ¿En la dirección de más libertad o en la dirección de mayor estatización? Porque ese es el problema. La gente piensa que al estatizar las cosas desaparece la escasez. Y la escasez no desaparece por estatizarlas. Igual al final hay que escoger a quién se le da el determinado bien porque no hay bienes infinitos. Así la salud esté completamente en manos del Estado, el Estado tendrá que decidir a quién atiende y a quién no. Porque el número de camas, no importa la circunstancia, el número de camas de un hospital siempre va a ser finito. El número de medicamentos siempre va a ser finito. El número de médicos va a ser finito. Y entonces la pregunta es, ¿a quiénes satisfacemos sus necesidades y a quiénes no? Entonces, el hecho de trasladarle la producción de un bien al Estado no elimina la escasez. Pero no solamente no elimina la escasez, sino que el principal problema que nosotros tenemos es que al volverlo estatal, desaparece la iniciativa privada, que es precisamente la que motiva la satisfacción de necesidades. Porque hay una motivación por satisfacer las necesidades en la medida en que yo más satisfaga las necesidades de los consumidores, más me enriquezco y por lo tanto mejor puedo satisfacer mis necesidades. Esa motivación de cooperación que hay en la iniciativa privada en el mercado libre desaparece con la estatización del bien y lo que nos lleva simplemente es a la realidad política de la dominación. Los políticos podrán adornar su discurso y presentarlo pues con argumentos demagógicos, pero la realidad última que hay no es esa y por eso todos nos vimos quejando de los servicios que presta el Estado. No sé si Francisco tienes otro comentario, si no, para la palabra a Diego. Una aclaración, es que sé que la embarré diciendo subsidios, pero es más como para tratar de ver la posibilidad de tener soluciones al corto plazo y no al tan largo plazo, porque es que normalmente cuando, pues por decir algo, resolviendo Colombia, en este momento
el problema más grande es, como lo has dicho, que el Estado es muy grande y es muy difícil pues como poder tener libre mercado y poder tener más oportunidades y resolver el problema de la pobreza y todo lo que pasa. Entonces, sí, era como Sí, en el corto plazo, pues, como buscar qué puede uno decirles, pues que se pueda, o inclusive en mi caso, como hace Libertad, de proponer soluciones precisamente para la ya te población. entiendo. Pues a ver, Francisco, yo espero que lo que te voy a decir, o sea, espero que esto que yo te voy a decir no te vaya a generar desilusión, pero yo creo que nosotros, o sea, yo creo que los problemas por los que nosotros atravesamos son demasiado graves y profundos y debido a ello, las consecuencias graves que estamos nosotros viviendo. Y desgraciadamente requerimos nosotros una verdadera revolución en nuestras ideas. No la revolución de los socialistas, ¿no? Ni de los chavistas, sino una verdadera revolución de nuestras ideas. Y en ese sentido, te soy sincero, las soluciones que requieren nuestros problemas son de tal envergadura que es imposible implementarlas en el corto plazo. Es decir, si nosotros seguimos planeando para el corto plazo, vamos a terminar en la peor servidumbre de la historia. Es necesario que como libertarios empecemos a pensar en el mediano y el largo plazo, porque si no pensamos en el mediano y en el largo plazo, jamás vamos a llegar a ello. O sea, si seguimos pensando en soluciones cortoplacistas, lo que vamos es a hundirnos más y hundirnos más. Entonces, es necesario aceptar la gravedad de la situación, digamos, la envergadura de las transformaciones que tenemos que hacer y entender que para poder solucionar de verdad los problemas y no seguir amontonando un problema sobre otro, tenemos que hacer unos cambios tan radicales en la manera de pensar de las personas, o sea, tenemos que lograr persuadir a las personas de un cambio de ideas tan radical que nos va a llevar tiempo. Y entre más rápido empecemos a hacer eso y entre más rápido dejemos de pensar en que las soluciones reales las vamos a ver en el corto plazo, más rápido vamos a llegar a ese mediano plazo que todos quisiéramos y encaminarnos en la senda que debemos nosotros transitar. Entonces, ¿qué te puedo decir? En el corto plazo no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. O sea, ¿yo qué te puedo decir? O sea, si vamos a seguir pensando es en qué es lo menos malo, que al final es imposible saber realmente qué lo va a hacer, qué es lo que es lo menos malo, porque, o sea, yo, yo les digo a ustedes algo, o sea, realmente Duque, que se eligió porque era lo menos malo, ¿fue realmente lo menos malo? ¿Es realmente lo menos malo? Puede que sí, puede que no, yo no sé. Lo que yo sí es que fue pésimo. Y si vamos a seguir por el camino de lo pésimo, no vamos a lograr transformar las cosas como debemos. Entonces, yo creo que tenemos que, como libertarios, llenarnos un poco de paciencia, pero para llegar más rápido a las metas que tenemos. Es decir, si tenemos un poco de paciencia y no nos desesperamos por el corto plazo, creo yo que a ese mediano y largo plazo que soñamos vamos a llegar más rápido. No sé si se entiende lo que quiero decir, que a veces por pensar en el corto plazo y por nuestro afán, lo que hacemos es el mediano y largo plazo que decíamos lo alejamos cada vez más. No sé si se entiende lo que quiero decir, Francisco. Sí, sí, no, perfecto, inclusive. eh, sí, no, Entonces, pero para poder pensar así tenemos que tener muy claras nuestras ideas y por qué esas ideas son verdaderas y por qué esas ideas sí nos van a permitir, digamos, conseguir aquellos fines que estamos buscando. Y no es fácil la tarea, ojo, yo no quiero presentar aquí como que las cosas, no, esto es facilísimo, no es muy difícil. Y sin embargo, esta difícil tarea que tenemos delante de nosotros es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si es que queremos resolver los problemas, claro está, ¿no? Muy bien, Francisco, si no tiene ningún otro punto o comentario, para darle la palabra a Diego. no, no, antes, gracias, Luis, muy Ok, amable. no, no, y aquí, digamos, continuamos un rato. Sí, Diego, te oigo. Bueno, buenas noches, ¿cómo van? No, pues yo simplemente quería como hacer unos comentarios, como retomar algo de lo que hablaste. Yo entiendo la preocupación de Francisco y las dificultades que implica pues tratar de defender nuestras ideas libertarias. Sin embargo, yo creo que vos diste unos elementos en los cuales uno sí puede trabajar con la gente para hacerle ver que las cosas pueden ser distintas, ¿sí? Para mí el tema pues de la escasez es algo que es fácilmente manejable, que uno puede hablar en un nivel, digamos, relativamente no tan alto con cualquier persona y hacerle entender que esa es una limitación que se tiene más allá de lo bueno que parezcan ciertas cosas, ¿sí?
Entonces, es un elemento que para mí es fundamental. El tema de las preferencias, aunque suene un poquito teórico, de la ordinalidad y la subjetividad, pues a esto hay que combinarle también digamos, pues un poquito de argumentación. Y yo sé que a veces eso puede ser confuso, pero pues la verdad es que es muy importante entender que uno las preferencias no las puede sumar, no, sino no las puede agregar, ¿sí? Y yo lo digo porque yo soy economista y pues todos los modelos económicos lo que hacen es objetivizar justamente la lección, pues, ¿sí? Volverlo objetivo con modelos matemáticos. Pero realmente si uno empieza a hacerle entender a la gente que, que cada persona tiene un criterio de definición de sus preferencias distintos porque es de acuerdo a lo que la circunstancia le está dando, como decir, no es un tema arbitrario, ¿sí? Sino cada persona vive distintas circunstancias y por eso prefiere unas cosas a otras, ¿sí? Entonces, hablar de ese tema, pues, de las necesidades básicas, pues, es una contradicción a la misma naturaleza humana, pues, porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca, ¿sí? Y el otro elemento que de pronto uno puede hablar de una manera más light, pues, es un tema de, mire, una de las cosas que a veces me genera un poquito de éxito cuando hablo con gente, es hacerles ver que a nosotros nos preocupan los mismos problemas, ¿sí? A nosotros nos preocupa que haya pobreza, ¿sí? A nosotros nos preocupa que la gente no esté bien. Lo que no estamos de acuerdo es como en la manera como se está haciendo para tratar de salir de allí, ¿sí? Entonces, cuando uno se pone un poquito también del lado de lo que el otro siente, pues a veces logra un poquito más de, pues, como de atención. Y a lo que hoy es que finalmente otro elemento que uno puede usar, digamos, para complementar un poco, pero saliéndome pues de la parte filosófica, que obviamente no es muy fuerte, es el tema de cuál es el principal problema al progreso, pues, en un mundo como el que hoy, es la producción, ¿sí? Si yo no produzco, mejor dicho, la riqueza no se distribuye, yo no puedo distribuir lo que no hay. Y paradójicamente, mientras más distribuyo, menos riqueza genero, ¿sí? Porque al final la distribución lo que implica, teóricamente, o no, en la realidad es que supuestamente a los que más tienen hay que quitarles, pero resulta que los que más tienen son los que mejor saben qué hacer con los recursos para generar por eso, para producir, para mejorar las cosas. Entonces, cuando yo avalo algo de ese estilo, lo que estoy diciendo es que le estoy quitando la posibilidad a alguien que sabe cómo generar riqueza que lo haga, ¿sí? Y eso, pues yo creo que eso no es ni tan filosófico ni tan abstracto, es una realidad. Porque finalmente, si ustedes ven los países que Diego, tienen más, ¿sí? no, Aló. dale, acaba la idea. Es que quería darte una idea, pero acaba. Ok, listo. Los países que tienen más desarrollo, ¿sí? Son aquellos países que han logrado, de alguna manera, destinar más recursos a sus bienes de capital, que son los bienes que permiten dos cosas, o que uno produzca más bienes y por tanto, pues todo el mundo tiene más acceso, ¿sí? O producir lo mismo a mucho menor valor, ¿sí? Porque el bien capital lo que te facilita los procesos de transformación y entonces hace que las cosas sean más alcanzables. De no ser así, pues hoy no todo el mundo tendría celular, ¿sí? Acuérdese cuando salían pues antes el minuto de larga distancia del fijo, pues era una cosa impagable. Entonces, y ahora, pues como no tiene celular. ¿Eso qué se debe? Pues a que la poca libertad que dejaron permitieron hacer una serie de desarrollos que eso ya se volvió, para retomar las palabras que estamos hablando ahora, un bien de una necesidad básica, ¿sí? Entonces, si hay elementos que le permiten a uno tratar, pues, de mostrar el lado que queremos y partiendo de la misma preocupación, es que por el hecho que uno defienda el mercado, por el hecho que uno defienda la libertad, no quiere decir, pues, que uno quiere la anarquía entendida como, pues, el individualismo, pues, en donde yo solo algo yo y lo que yo quiero y todo el tema de maximizar la utilidad como si fuera algo eh, individual, pues, ególatra y el resto no existe, ¿sí? Y finalmente, pues, lo que dijo Zamorano de que, de todas maneras, desde el punto de libertad, considera la vida en sociedad, pues también es una manera de mostrar que no hay nada individualista en la filosofía liberal. Todo lo contrario, ¿sí?
al respetar la propiedad de los otros, pues necesitamos de los otros para poder avanzar. Y por eso pues, se habla pues, de que la economía de mercado es un sistema de cooperación social. ¿Sí? Porque como parte del principio del respeto de dicha propiedad, pues si yo no coopero con el otro, pues nos morimos todos. ¿Sí? Entonces yo creo que sí, hay cositas que uno puede ir trabajando, pero en lo que sí tenemos que, yo pues estoy de acuerdo con que hay que ser pacientes, es que desafortunadamente estas cosas no son de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. A diferencia de los políticos que pues viven de poderse reelegir cada 4 años, que eso pues, realmente es demasiado poco tiempo. Entonces, pues quería como tratar de resaltar algunas cosas de las que habla Mariano desde el punto de vista también un poco económico, que le pueden a uno a facilitar un poquito el discurso, a pesar de la dificultad, como claramente se ve, porque pues es cuando este tipo de políticos con su demagogia hablan de esas cosas que suenan tan bonitas que son muy difíciles contradecirlas. Hasta uno dice, pucha, chévere que fuera así. Pues eso es como lo que quería decir. Perfecto, no, pues Diego, te agradezco mucho. Yo les cuento aquí, para los que no conocen, Diego, pues es un gran amigo mío. Somos amigos pues desde kinder en el colegio. Y pues Diego y yo, ¿no? Hace ya más de 20 años, ya ni sé hace cuántos años, llegamos juntos, ¿no? Y descubrimos juntos las ideas de la libertad. Y pues evidentemente nosotros llevamos, él y yo, trabajando en estas ideas pues hace mucho tiempo, y a veces para uno es como que más sencillo, ya uno se ha acostumbrado a pensar de cierta manera, pero es difícil entender a veces que es aprender una manera diferente de pensar, y esa, digamos, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Entonces, para los que no lo conocen, pues se los presento. Diego, él está trabajando en el movimiento libertario en Cali, y los invito pues a todos. Él ahorita va a empezar a participar cada vez más de las actividades de Academia Libertaria, y ojalá pues que prontamente también podamos hacer algunos cursos, algunas clases pues con Diego, ¿no? Que es uno de los pocos economistas austriacos que tenemos en el país. Así que tenemos pues que aprovecharle sus conocimientos. Le doy la palabra a Andrés, que también pues muy agradecido, Andrés, por tu presencia acá. Andrés pues es uno de los grandes líderes del movimiento libertario aquí en Colombia, es director actual del movimiento libertario, y bueno, Andrés, te doy la palabra. Gracias, profe. Bueno, quería hacer una réplica pequeña a Diego en relación con el tema de la distribución. Digamos que alguna vez como que hacía un ejercicio, mi familia tenía un restaurante, y digamos que empecé a hacer un análisis de la concentración del consumo dentro del mercado, o sea, cómo se distribuía, digamos, lo que se vendía, si había un acaparador. Y digamos que cuando uno analiza cualquier tipo de lugar de comercio, digamos que pareciera que el mercado fuera muy comunista, porque termina distribuyendo eh, los bienes de consumo de una manera tan igualitaria. O sea, nadie llega, digamos, a una carnicería ni a un punto de frutas o verduras a comprar todas las naranjas, sino que cada uno va y compra una parte. Y cuando uno hace un análisis, digamos, de distribución del consumo en un Subway o en algún restaurante, se da cuenta que hay básicamente una igualdad en el consumo. El mercado lleva a la igualdad en el consumo, porque en general el consumo pues tiene una utilidad marginal decreciente, o sea, a mayor consumo, menor utilidad, y eso hace que cuando uno vaya al mercado pues no vaya a acaparar. Se acaparan, digamos, o se acaparan, no sé, se distribuyen en desigualdad, a través de la desigualdad de los ingresos, pero los bienes de consumo van de manera bastante igualitaria, haciendo un análisis, digamos, desde cualquier comercio al final. Y digamos que esa pelea o ese argumento es importante a la hora de debatir el tema de la desigualdad, porque si uno mira la desigualdad de ingresos, obviamente hay unas variaciones eh, importantes dependiendo del aporte de cada uno, pero si uno lo mira desde el consumo, la desigualdad no es tan grande. Y ahí obviamente el discurso de la desigualdad se va hacia los ingresos, pero cuando uno mira el consumo hay una igualdad muy grande en ese tema. Entonces es como, es bueno como hacer ese apunte a la hora de hacer los debates de desigualdad Qué pena, yo en realmente relación no con... entiendo el argumento de la igualdad del consumo, pues, porque me parece un poco confuso. Si lo puedes explicar un poquito más, porque no veo Dale ya. Pues mira, Diego, hace... porque
porque al final la utilidad nuevamente no es cardinal, es ordinal. Entonces, Sí. hay algo que no me cuadra. Bueno, no, digamos, el tema es muy sencillo. Por dicho, discúlpame, no porque yo consumo más, soy más feliz de un mismo bien. Eso Sí, no de tiene acuerdo, sentido. no, de acuerdo. No, al contrario, digamos. Lo que nosotros decimos es que yo ordeno qué prefiero, y pues yo prefiero Sí, 3 manzanas, un mango, 20 naranjas, una libraca, no sé, sí. pero pues la cantidad no tiene que ver con la utilidad, o sea, Sí, sí eso tiene. no significa que Sí tiene no es porque más. a mayor cantidad, digamos, en la medida que tú consumes, a mayor cantidad de consumo, la utilidad de consumo de ese bien va a ser menor. O sea, tú consumes, digamos, un almuerzo, digamos, ¿qué utilidad te puede dar el segundo y el tercero? Pues, Y al ya final la simplemente utilidad de consumo, simplemente no necesito, ya no lo elijo, es un tema de elección, no es un tema de pero utilidad. no, sí, no, pero es un tema de utilidad porque, o sea, vos puedes hacerlo incluso por unidades más pequeñas, no sé, 500 mililitros de agua. Es digamos, una premisa básica de la economía que a mayor consumo del mismo bien, la utilidad de una unidad Yo te adicional entiendo, disminuye. porque pues, yo lo que estás diciendo, pues que al final uno deja de consumir algo porque prefiere otra cosa, no porque la No, de siguiente unidad acuerdo. le genere más de su utilidad, o sea, menos utilidad. Entonces, por eso no se entiende el argumento. O sea, si yo no compro otra botella de agua es porque ya prefiero comprar, no sé, un pan de 2000. Sí, no, ¿Sí? no, es que estamos de acuerdo. El punto es que cuando Entonces analizas cómo se distribuyen, lo que me genera más satisfacción es el pan y no el agua. Entonces, sí, entonces no entiendo la no, lógica. estoy de acuerdo con vos. El punto es que cuando tú revisas, digamos, cómo se distribuyeron las botellas de agua, te vas a dar cuenta que se distribuyen casi que una por cada usuario. O sea, nadie va y acumula, digamos, los bienes de consumo en el mercado, sino que cada consumidor, por las razones que vos dijiste, va y consume una porque no necesita dos o tres o porque no le dan utilidad. Entonces, cuando haces un análisis de consumo, al final, digamos que esas botellas de agua que eran 100 se distribuyeron en 100 consumidores, y eso hace que la distribución de esas botellas de agua sea muy igualitaria desde el punto de vista estadístico. Pues sí, no sé, puede que sí, puede que no, pero al final no veo que sea relevante pues para un problema económico de progreso y desarrollo. Sí, sí, yo creo ahí de pronto que lo que Andrés, si te entiendo lo que estás tratando de decir es que al final el punto es que en el libre mercado, ¿no? Contrario a lo que suele decir la izquierda, es que el productor está intentando producir es para el mayor número. Es decir, la izquierda siempre quiere presentar que que el libre mercado se trata de cómo venderle pues al menor número, es decir, a los más ricos. Es decir, solamente le interesaría a la gente venderle a los más ricos, cuando realmente el empresario lo que quiere es venderle al mayor número. Incluso, digamos, el empresario de bienes, digamos, de alto costo, por ejemplo, un joyero, ¿no? Que vende, digamos, productos muy caros y que nadie consideraría, entre comillas, de primera necesidad. Incluso el joyero quiere venderle al mayor número, no quiere venderle al menor número. Entonces, al final, en el libre mercado, el objetivo no es venderle a una élite, sino al contrario, venderle a la mayor cantidad de personas, porque entre más personas yo les venda, pues evidentemente voy a poder ganar más, y si puedo ganar más puedo satisfacer también más de mis necesidades. Creo que al final va por ese lado como tu argumento, ¿no, Andrés? Creo entender, ¿no? Sí, sin entrar como... creo Sí, que sí, va por no, ese lado. Eso estoy de acuerdo, pues, totalmente. no, o sea, va por ese lado. El punto es que cuando uno hace un análisis desde el consumo y desde el número de consumidores, se da cuenta que en un supermercado, en un restaurante, la distribución de esos bienes y servicios entre los consumidores que entran es bastante igualitaria, porque los bienes y servicios pues tienen una utilidad marginal decreciente y nadie va al mercado a acumular bienes y servicios. Uno puede acumular, digamos, dinero, pero nadie va a acumular bienes y servicios, y eso hace que en el mercado se distribuyan de manera bastante igualitaria la carne, el agua, los bienes y servicios, porque la gente no Hablando los de bienes acumula. perecederos, correcto, ahí estaréis hablando de bienes perecederos específicamente. Sí. Sí, no, de bienes y servicios, no de dinero, pero bienes y servicios en el mercado No, y normal. perecederos, pues,
que no tengan otra tarea distinta, sino el consumo. Porque Sí, de ellos se acuerdo. pueden- Ok, Sí, sí, no bienes y servicios de consumo. Exacto. ok. Bueno, pues entonces, a ver, quiero agradecerle a todos, digamos, por su participación hoy. En este momento, pues, voy a dar por terminada la transmisión. Sin embargo, aquellos que quieran nos podemos quedar conversando un ratico más, pero pues les quiero agradecer a todos por haber estado pues en nuestra sesión de Academia Libertaria hoy. Los invito el próximo lunes a nuestra clase de Derecho Natural, que probablemente, si no es la última, será ya una de las últimas. Ya estamos llegando pues al final de nuestro curso de Derecho Natural. Aquellos que estén interesados también pueden ver pues las clases pasadas en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook de Academia Libertad. Así que muchísimas gracias por estar acá y pues muy buenas noches.